Entonces vamos a hablar sobre este tema. Los que ya manejen la filosofía Roth, sería prácticamente un repaso de la filosofía Roth, y los que apenas van a estudiar o no tienen más o menos una noción de la filosofía, pues es como una introducción para que sepan las generalidades que ofrece esta parte de esta filosofía en la parte ortodóntica. Tradicionalmente el ortodoncista se ha centralizado, o el objetivo de un tratamiento de ortodoncia lo determina por la prescripción, y muchas veces nos casamos con una prescripción, con la que ustedes quieran, con prescripción Roth, con prescripción MBT, o la que ustedes gusten o la que ustedes manejen en el mercado, o de cierta mecánica de tratamiento en específico. Por lo general, a veces la mecánica la entendemos como si fuese la secuencia de arcos, y eso no es una mecánica de tratamiento, la secuencia de arcos. Más sin embargo, la mayoría de las técnicas que se utilizan hoy en día en ortodoncia siguen más o menos la misma secuencia de arcos, dependiendo del apiñamiento y dependiendo más o menos la técnica, pero la forma del cierre de espacios, la forma de secuencia de arcos es más o menos similar a la que se utilizan en diferentes tipos de prescripciones que se utilizan hoy en día, faltando en determinadas situaciones la realización de un diagnóstico adecuado, así como el plan de tratamiento basado en tal diagnóstico. Entonces, a veces nos enfocamos o creemos que la base más importante del tratamiento de ortodoncia es elegir bien el bracket y elegir una mecánica adecuada. Más sin embargo, la parte más importante de un tratamiento ortodóntico es el diagnóstico. Tú puedes tener el mejor bracket y puedes tener la mejor biomecánico, la mejor mecánica, pero si no haces un diagnóstico adecuado, seguramente ese tratamiento va a ser como un rotundo fracaso. Entonces tenemos que poner énfasis en esa parte. Aunque la capacidad de mover los dientes eficientemente sea la clave para poder alcanzar los objetivos del tratamiento de ortodoncia, no es únicamente lo que requerimos nosotros para cumplir los objetivos de un tratamiento ortodóntico. No es solamente que se muevan los dientes adecuadamente, no es solamente planificar la biomecánica. Hoy en día, muchos colegas y muchos doctores le ponen mucho énfasis a la parte de la biomecánica, de la mecánica para mover los dientes. Esa es una parte solamente para poder lograr los objetivos que nosotros tenemos como ortodoncistas. Entonces, nosotros debemos de tener o debemos de conocer primero la naturaleza del problema que se encuentra entre nosotros. Y la naturaleza del problema prácticamente es la maloclusión. Nosotros tenemos que determinar primero qué maloclusión tiene el paciente, qué problema tiene el paciente en sentido sagital, en sentido vertical o en sentido transversal. Y posteriormente, ahora sí hacer una planificación de lo que tú le vas a hacer al paciente. Y le tienes que hacer una planificación y darle diferentes opciones de tratamiento a ese paciente para tú saber cómo te va a quedar ese paciente al finalizar el tratamiento sin que lo toques. Y es ahí donde echamos mano de un VTO. Entonces podemos hacer VTOs de diferentes tipos para poder determinar con lo que tú le vas a hacer al paciente, cómo te va a quedar al final el paciente sin que lo toques. Y así determinar si realmente ese tratamiento que tú le vas a hacer al paciente es el adecuado y te va a quedar bien ese paciente. Entonces nosotros tenemos que valorar la relación maxilomandibular. Tenemos que relacionar el maxilar con la mandíbula y tenemos que observar nosotros en qué posición se encuentra. Ahora, nosotros tenemos que valorar y tenemos que descubrir realmente la verdadera maloclusión que llega al paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos o la mayoría de las situaciones en ortodoncia, los pacientes llegan con una posición de acomodo, llegan con una oclusión habitual, que puede ser o no ser la verdadera maloclusión. Y la única forma de poder diagnosticar adecuadamente o de descubrir esa maloclusión es utilizando un articulador o instrumentando al paciente para poder determinar la verdadera maloclusión que tiene este paciente. Entonces siempre se dice que no debemos de creer lo que vemos en boca del paciente, porque puede no ser la verdad que con la maloclusión que llega el paciente. Debemos de valorar el patrón de crecimiento. Si es un paciente en crecimiento horizontal, vertical, neutro, ya sea con Jarabac, que es un crecimiento horario, antehorario o neutro, tenemos que valorar si ese paciente todavía está en crecimiento o ya terminó su desarrollo óseo por completo. Debemos de determinar el efecto de la mecánica de tratamiento.
¿Qué quiere decir esto? Que yo la planificación que estoy realizando este paciente, cómo le va a afectar al paciente, tanto en su crecimiento y cómo me va a cambiar la cara del paciente. Muchas veces yo veo colegas que suben muchas fotografías de casos muy bonitos de cómo inició el paciente, cómo terminó el paciente, pero al finalizar solamente nos enseñan los dientes. Y la pregunta sería, ¿y la cara? Entonces, no solamente es enseñar dientes, sino también tenemos que ver que después de nuestro tratamiento de ortodoncia tenemos que ver los cambios estéticos y extraorales que le estamos haciendo al paciente, porque un tratamiento de ortodoncia puede hacer o puede generar que nosotros tengamos efectos adversos en la estética o en la macroestética de esos pacientes. Entonces tenemos que, es un conjunto de muchos objetos que tenemos que tener en cuenta para poder dejar lo mejor o lo más estable un paciente o lo más cercano a los objetivos que nosotros tenemos. Tenemos que valorar las limitaciones de ese tratamiento. Como ortodoncistas nosotros tenemos que saber también nuestras habilidades y nuestras limitaciones y qué tanto nosotros podemos mover los dientes, qué tanto es valorable o no un camuflaje, qué tanto puedo mover los dientes hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la maloclusión, si es que necesito hacer un camuflaje, y yo tengo que determinar con qué tipo de aparatología y con qué auxiliares puedo lograr esos objetivos. Y realmente sí, con esos objetivos o con ese camuflaje que yo le vaya a hacer a mi paciente o con ese tratamiento que yo le vaya a hacer al paciente, me va a quedar bien o lo más parecido o mejorar al paciente estéticamente y funcionalmente. Lo que debemos evitar durante el tratamiento también lo tenemos que tener muy en cuenta, muy en mente, porque, por ejemplo, un paciente que tenga un crecimiento vertical, un paciente que sea dolicofacial o un paciente que sea que tenga un crecimiento horario. Por lo general esos pacientes pues, tienen cara larga, son pacientes dolicofaciales, y lo que debemos hacer en ese tipo de pacientes es generar mecánicas que nos abran más la cara o nos cierre el eje facial. Entonces, todo lo que nosotros hagamos le va a afectar al paciente, no solamente en los dientes, sino también en la cara del paciente, para bien o para mal. Debemos de saber con precisión los movimientos que deseamos realizar y eso lo tenemos que planificar desde antes de tocar al paciente. Entonces, desde antes de tocar al paciente, desde antes de colocarle brackets, yo ya tengo que tener en claro, en mente y en visión, cómo va a empezar mi paciente y cómo va a terminar. Tengo que empezar con el fin en mente. Yo no puedo estar cada cita en el paciente viendo a ver qué le voy haciendo y a ver cómo va quedando. No, yo tengo que tener claro el objetivo desde que voy a iniciar al paciente, cómo lo voy a terminar. Porque si yo sé cómo empiezo y sé qué camino tengo que seguir, hacia dónde tengo que llegar, es más difícil que se te llegue a complicar el caso clínico. Pero cuando de plano no sabemos ni dónde estamos parados ni a dónde vamos a llegar, es cuando los tratamientos de ortodoncia duran mucho tiempo o de plano se nos complican y hay situaciones donde ya no sabemos qué hacer. A mí me ha pasado que aunque haga todo el protocolo, hay casos clínicos o hay pacientes que yo como ortodoncista, el paciente se siente a gusto con el tratamiento de ortodoncia, pero uno como ortodoncista dice, híjole, es que aquí me faltó, no me quedó perfectamente la clase canina, el asentamiento de la oclusión, la estética del paciente, y hay casos que el paciente está feliz por el cambio que tú lograste, pero uno como ortodoncista a veces uno no está satisfecho, y yo creo que no debemos estar satisfechos con nuestros tratamientos, porque si nos enfocamos y nos enfocamos en determinar que todo está perfecto y que no hay cosas que podamos mejorar, nos vamos a volver conformistas. Y en la ortodoncia no debe haber conformistas, no debe haber ortodoncistas conformistas, sino tenemos que estar valorando cita con cita a esos pacientes y junto con los tratamientos ir valorando todo lo que le vamos a hacer a esos pacientes, ir mejorando caso con caso para que cada caso sea mejor que el pasado. Es importante que el ortodoncista esté consciente del resultado final que desea obtener con el tratamiento y eso es muy importante. Nosotros tenemos que ya determinar desde un inicio esos pacientes cómo los vamos a dejar. No se vale que hasta el finalizar el tratamiento
nosotros digamos, híjole, no me quedó bien, me quedó biprotrusivo el paciente, me quedó con mordida abierta, le abrí más la cara o le acorté más el tercio inferior, sino desde antes de tocar al paciente yo tengo que tener bien en claro mis objetivos y en base a esos objetivos yo poder hacer la mecánica que le voy a hacer a esos pacientes. ¿Para qué? Para que los tratamientos cada vez que realicemos nosotros tienen que ser mejor. El doctor Ricketts decía que debemos de emplear el 80% del tiempo en la parte de diagnóstico y solamente necesitaremos el 20% en la mecánica o en la biomecánica. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de la prescripción que ustedes manejen, la parte más importante de cualquier tratamiento de ortodoncia es el diagnóstico. Sí, la prescripción de brackets te va a ayudar a alcanzar los objetivos, claro que sí, dependiendo de las angulaciones, dependiendo del tipping, del torque, de la rotación que tenga la prescripción, te va a ayudar o te va a facilitar el poder adquirir esos objetivos o llegar a esos objetivos. Pero la parte más importante del tratamiento de ortodoncia es el diagnóstico. Si te equivocas a la mitad, en medio, al finalizar el tratamiento de ortodoncia, donde te equivocaste fue al principio, en el diagnóstico. No existen las recetas de cocina en ortodoncia, eso es algo muy importante. No nos podemos casar únicamente con una sola prescripción, no nos podemos casar únicamente con una secuencia de brackets, porque la ortodoncia no es poner brackets ni cambiar arcos. La ortodoncia es todo lo que vamos a ver esta tarde. La simple obtención de una clase 1 con el incisivo inferior posicionado en una zona determinada cefalométricamente, en una norma cefalométrica, para obtener una buena estética, no puede ser el único objetivo en la ortodoncia actual. Entonces, por ejemplo, anteriormente el doctor Angle te decía, más o menos ahí por 1900, que mientras tú tuvieras clase 1 canina, clase 1 molar, línea media en el centro, buen resalte y buena sobremordida, tú ibas a tener estética facial, armonía dental, salud articular, y hoy en día se sabe que eso no es cierto. ¿Ok? Lo tenemos que complementar con otros factores, con otros complementos y con otros objetivos para que el paciente nos quede casi al 100% de los objetivos. Y es muy difícil hoy en día que un tratamiento de ortodoncia puedas alcanzar el 100% de los objetivos. A veces muchos ortodoncistas nos quedamos únicamente colocando brackets, termina su tratamiento de ortodoncia y con eso uno ya se siente satisfecho de que ya alcanzó los objetivos del paciente, y no es cierto. A veces ese tipo de pacientes necesitan gingivectomías, alargamientos de coronas, necesitan resinas inyectadas, necesitan carillas. ¿Por qué? Porque la ortodoncia o únicamente los brackets no puedes alcanzar en la mayoría de los casos el 100% de los objetivos. Y es con mayor precisión en los objetivos de tratamiento donde residen las diferencias fundamentales de esta filosofía, que es la filosofía Roth-Williams, con relación a otras formas de tratamiento. Dentro de los cambios de paradigmas que existen en la filosofía Roth, cuando se introduce la filosofía Roth, se hace la fusión de la ortodoncia con la oclusión funcional. Se montan los modelos en articulador y se monitorean a los pacientes haciendo instrumentación. Entonces, normalmente se instrumenta al paciente al principio, puedes hacer una instrumentación en medio del tratamiento y puedes hacer una instrumentación al final del tratamiento para ver ese paciente qué estabilidad condilar tiene y para saber si los movimientos ortodónticos que tú estás haciendo y la oclusión que tú estás dejando realmente coincide con una posición condilar estable. La utilización de guardas o planos de relajación para obtener una posición condilar estable, una posición de relación céntrica, y el diagnóstico por objetivos con un criterio medible de resultados. Esos son los paradigmas que se empezaron a utilizar en la parte de la filosofía Roth. La utilización de un spleen natológico para desprogramar al paciente para llevarlo a una posición condilar estable. Eso es algo muy importante porque algunos de los pacientes deben de utilizar una terapia de guarda, necesitan utilizar una terapia de guarda para poderlos llevar a una posición condilar estable y realmente poder descubrir la maloclusión que tiene el paciente. Porque como les comenté al principio, la mayoría de las veces o muchos de los pacientes llegan en una posición de acomodo. En mi caso, en lo personal, tengo muchos pacientes de retratamiento donde los pacientes llegaban en clase 1 canina, clase 1 molar, buen resalte, buena sobremordida, los dientes hasta cierto punto bien,
pero los pacientes con problemas articulares, con desgastes, con atracciones, con bruxismo céntrico, excéntrico, dependiendo del problema, y después de la terapia del guarda cambia por completo la posición de la mandíbula, se acomodan y se centran los cóndilos, y al centrarse los cóndilos se descubre la verdadera maloclusión. Entonces, con los cóndilos centrados en esa posición, tú tienes que ajustar y realizar todos tus movimientos ortodónticos. ¿Para qué? Para que esos pacientes te queden más estables. Y esta es una imagen que me gusta mucho porque la primera imagen es un paciente que está en oclusión habitual. Aquí está el paciente en oclusión habitual. Cuando se manipula y se trata de rellevar a relación céntrica, esta es la maloclusión del paciente. En esta posición y en esta posición es completamente diferente hasta el pronóstico que tiene el paciente. Entonces sí tenemos que valorar, de preferencia a todos los pacientes, instrumentar, independientemente de la prescripción que manejen. El articulador no está casado con alguna prescripción, los guardas no están casados con una prescripción. Independientemente de la prescripción que ustedes manejen, deberíamos de articular para poder dejar a los pacientes más estables. El peor error que un ortodoncista puede cometer es diagnosticar mal un caso, porque de nada te va a servir dejar tus dientes perfectamente en clase 1, buen resalte, buena sobremordida, línea media en el centro, si al finalizar el tratamiento los cóndilos van a estar luxados o vas a tener una distracción condilar, que con el tiempo eso le va a generar al paciente trastornos temporomandibulares, una disfunción de trastorno temporomandibular, y que con el tiempo ese paciente va a generar bruxismo, desgaste en los dientes, puede generar dolor de cabeza, cuello, espalda, mareos, ¿sí? Entonces le va a desarrollar una serie de situaciones que al finalizar ese paciente, para quitarle o disminuirle esos síntomas, le vas a tener que colocar un guarda y va a cambiar la posición de la mandíbula, y entonces la oclusión que aparentemente estaba bien va a cambiar por completo, y en esa posición ahora otra vez hay que volver a colocar brackets o rehabilitar al paciente dependiendo del cambio de postura de la mandíbula. Lo más importante, que como ya lo habíamos comentado hace rato, es iniciar el tratamiento de cada paciente con los objetivos de mente. Y para poder nosotros tener los objetivos en mente, tenemos que seguir una serie de pasos, que son una serie de pasos bien organizados para poder llegar a un diagnóstico, a un pronóstico y un plan de tratamiento, que es algo que vamos a platicar en un rato más. Hablando de la parte de relación céntrica o de posición condilar estable, en efecto, existe una posición normal que se considera como una posición fisiológica del complejo disco condilar en la cavidad glenoidea, que se conoce como relación céntrica. Hoy en día este concepto de relación céntrica se le llama posición condilar estable, y la posición condilar estable es la posición más superior, anterior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea, con el disco interpuesto en su zona vascular, que es la zona media. Esa es una posición condilar estable, y en esa posición condilar estable, la mayoría de los tratamientos de ortodoncia y de rehabilitación vas a tener más estabilidad a largo plazo. Cuando tú no te encuentras en esta posición, tú puedes generar con el tiempo una recidiva muchísimo mayor de lo ideal, y con el tiempo que este paciente empiece a desgastar los dientes por completo. Nos han llegado muchos pacientes que tienen muchos desgastes de los dientes. Ahorita les voy a enseñar unas fotografías, pero llegan con muchos desgastes después de un tratamiento de ortodoncia. Uno de los objetivos al finalizar el tratamiento es que las piezas entren en oclusión por completo, o sea, una máxima intercuspidación, y que esa máxima intercuspidación, cuando muerda el paciente a MIC, los cóndilos se encuentren en una posición condilar estable, que no se luxen, que no se disloquen esos cóndilos. Lo que siempre debemos tener presente en el diagnóstico es que en la mayoría de las veces la mandíbula se encuentra en una posición de acomodo, o sería el sinónimo de una oclusión habitual, ya que bastará cualquier interferencia cúspidea para que se produzca un cambio en el arco de cierre. Para evitar la interferencia para completar el cierre de la mandíbula. Entonces, normalmente la mayoría de los pacientes tienen un fulcrum, un contacto céntrico, un punto prematuro de contacto. Entonces, cuando nosotros estamos en reposo, que los dientes no se contactan y vamos hacia la oclusión, y si la mandíbula encuentra un punto prematuro de contacto, a la mandíbula o a los dientes no les gusta morder únicamente con un diente, y lo que va a hacer la mandíbula es
desplazarse hacia una posición donde encuentre la mayor cantidad de contactos. Entonces, si la mandíbula se desplaza hacia adelante, los cóndilos se tienen que luxar o se tienen que dislocar. Entonces, a eso se le llama distracción condilar o condilia. Oclusión se entiende como el contacto entre los dientes superiores contra los dientes inferiores, y este concepto de relación céntrica en 1929 se manejaba como la posición más anterior, posterior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea. Ese es un concepto que todavía cuando yo estudiaba la licenciatura me lo manejaban. Entonces el cóndilo decían que se encontraba en la parte más superior posterior, en esta posición más o menos. Recordemos que la zona bilaminar se encuentra en esta parte de atrás, y la zona bilaminar es la zona que duele. Entonces, cuando un paciente por lo general tiene dolores de la articulación es porque se está comprimiendo la zona bilaminar. Entonces, si nosotros llevamos un paciente a esa posición, seguramente es un paciente que tendría o debería de tener dolor. Por eso no, esa no es la posición ideal de los cóndilos. Entonces se maneja hoy en día este concepto de articulación temporomandibular ortopédicamente estable, o una posición ortopédicamente estable, y dice, es estable si los cóndilos se asientan en la parte más anterior, superior y media, en la fosa, y el disco articular se encuentra posicionado entre el cóndilo y la eminencia, y los dientes están completamente interdigitados. Eso es lo ideal, eso es lo que buscamos al finalizar un tratamiento de ortodoncia. Que el paciente se vaya a máxima intercuspidación y que los cóndilos se encuentren en su posición más anterior, superior y media, con el menisco interpuesto en su zona vascular, que es la zona media, sin ningún problema, sin algún tipo de distracción condilar. Entonces, esta es la posición ideal de la parte del cóndilo, que es lo que buscamos después de una terapia de guarda, llevar los cóndilos a esa posición, y a partir de esa posición condilar estable, ahora sí hacer todos los movimientos ortodónticos para que tus tratamientos te queden más estables. Aquí observamos un paciente, es un paciente antes de la terapia de guarda. Tenemos una radiografía de ATM a boca abierta y a boca cerrada. Aquí podemos observar el cóndilo. Tenemos que observar muy bien la forma del cóndilo. Tenemos que valorar la inclinación de las eminencias, la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal, valorar la forma del cóndilo. Aquí vemos el cóndilo del lado derecho, aquí vemos el cóndilo del lado izquierdo. Aquí podemos ver el cóndilo en boca cerrada, boca abierta. Entonces, en boca cerrada, el cóndilo se encuentra muy posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando el paciente abre, se luxa, hay una luxación. Cuando nosotros abrimos, debería de contactar por mucho cóndilo con cóndilo. Y este paciente cuando abre, aquí está el cóndilo del temporal y aquí está el cóndilo de la mandíbula. Entonces, la mayoría de los tratamientos de ortodoncia los harían en esta posición. Y tenemos que buscar la estabilidad de esos pacientes mediante la terapia del guarda, y tenemos que diagnosticarlos, y es vital el realizar la instrumentación para poder checar esta parte de los pacientes. Entonces, normalmente nosotros tenemos una parte que es la parte articular, que la parte articular va de la mitad del cóndilo a la mitad de la mandíbula a la mitad del cóndilo del temporal. Esta zona de aquí es la zona articular, es la zona funcional de la ATM. Cuando sobrepasa esa zona, ya se considera una patología de la articulación temporomandibular, que ya ese paciente le va a empezar a generar problemas conforme pase el tiempo y conforme no se haga nada por corregir ese tipo de posición. Entonces, hoy en día no solamente se maneja el concepto de posición condilar estable. Según el doctor Mariano Rocabado, se maneja una relación tricéntrica, ¿sí? Porque ya tenemos que ver la posición cráneo mandibular y cervical. Entonces, tenemos que dejar estable tanto la articulación, los dientes, como las vértebras. ¿Para qué? Para que esos tratamientos queden más estables. O sea, no solamente es la posición de los dientes ni la posición de la articulación, sino también de la posición de las vértebras juega un papel muy importante a la hora de rehabilitar a los pacientes. Y esas son rehabilitaciones ya más complejas. En esta posición musculoesqueléticamente estable, las superficies articulares y los tejidos de las articulaciones están alineados de manera que las fuerzas aplicadas por la musculatura no causen ninguna lesión o daño.
Eso es lo que buscamos después con la terapia de guarda. Y la inestabilidad ortopédica puede ser sintomática o puede ser asintomática. Por lo general, los pacientes cuando tienen problemas articulares tienen chasquidos o crepitaciones cuando este problema ya está muy avanzado, y por lo general el paciente no refiere dolor, o al principio cuando empieza esto el paciente no refiere dolor, no va porque le duele la articulación. Y puede o no estar asociado con una ATM morfológicamente alterada. Necesitamos valorar en una radiografía, puede ser en una tomografía, puede ser en una resonancia magnética, valorar los tejidos, valorar la disposición de la articulación, la forma de la articulación o alguna pérdida de continuidad de la articulación para saber si ese paciente ya tiene alguna reabsorción de los cóndilos por un problema articular. Y el montaje o la instrumentación en este caso se vuelve crucial para el diagnóstico de este tipo de patologías. La pregunta sería, ¿por qué tantos casos finalizados en clase 1 presentan problemas de recidiva, desgastes oclusales y de disfunción muscular o articular? Por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo, esa es una paciente después de la terapia del guarda. Antes de la terapia del guarda, la paciente venía con máxima oclusión, clase 1 canina, clase 1 molar, líneas medias centradas, pero la paciente, si alcanzan a observar en las fotografías, ya empieza a presentar diferentes tipos de abfracciones en estas zonas, desgastes, recesiones gingivales, desgastes en los bordes incisales, los bordes todos planos, los caninos ya parecen prácticamente centrales o laterales por el tipo de desgaste. Entonces, después de eso, después de la terapia del guarda, el paciente queda así en esta posición, con los cóndilos posicionados en la mejor posición estable, en la mejor posición condilar estable, y en esa posición ahora sí empezamos a hacer todos los movimientos ortodónticos. Entonces, al finalizar el tratamiento en esta foto, ya casi por terminar el tratamiento, dejamos la oclusión en máxima intercuspiración, pero con los cóndilos centrados. Eso es lo que se busca en las rehabilitaciones. Y repito, no solamente en las rehabilitaciones ortodónticas, sino también en las rehabilitaciones de protésicas. Y es lo que se busca estabilidad. Hay un artículo donde comenta que el 54.9% de los ortodoncistas solo se basan en los modelos montados en oclusión céntrica. ¿Qué quiere decir? Los modelos blancos del laboratorio del gabinete. Entonces, cuando tú pones tus modelos en ventaja, pues la mayoría de los casos es clase 1, el paciente, pero cuando los articulas va a haber una discrepancia y tú vas a poder valorar realmente la verdadera maloclusión que tiene el paciente. Entonces sí se recomienda articular a los pacientes. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos hace rato, la mayoría de los pacientes tiene un punto prematuro de contacto y ese punto prematuro de contacto lo que va a hacer es que la mandíbula se desplaza. La mandíbula se puede desplazar hacia adelante, se puede deslizar hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, pero al deslizarse lo que va a hacer es luxar el cóndilo. Y a esa luxación se le llama distracción condilar. Y la distracción condilar es de las precursores o el precursor que puede generar disfunción de trastornos temporomandibulares. Entonces lo que buscamos es que cuando el paciente abre y cierre, evitar ese punto prematuro de contacto y que no luxe o que no distraiga los cóndilos para dejar los tratamientos estables. Entonces, la mandíbula o la ATM funciona con una palanca de tipo 3, donde la resistencia está en los dientes, la fuerza está en los músculos y el punto se encuentra en el cóndilo. Así es como funciona la ATM, con una palanca de tipo 3. Entonces, dentro de los objetivos de la filosofía Roth, se manejan 7 objetivos. El primer objetivo es la estética facial y oral, el segundo objetivo es la estética dentaria, el tercero es la oclusión funcional, el cuarto es la salud periodontal y articular, el quinto serían las vías aéreas, el sexto la estabilidad de los resultados a largo plazo y el último, pero sí es importante, satisfacer la queja del paciente, que prácticamente la satisfacción de la queja del paciente es el motivo de la consulta. ¿Por qué va el paciente contigo? ¿Por qué acude contigo como ortodoncista? ¿Qué busca el paciente? Entonces, dentro de la filosofía Roth, debemos de cumplir todos estos objetivos. Entonces, a estos objetivos tenemos que buscarle qué problemas tiene el paciente. Por ejemplo, estética facial, el tercio inferior aumentado, estética dentaria, valoramos la microestética y la miniestética, la oclusión funcional,
que los cóndilos se encuentren en una posición condilar estable, que tenga una máxima intercuspidación, que cumpla las llaves de la oclusión. Las vías aéreas, eso es algo muy importante y es algo que ha tomado hoy en día en la ortodoncia, toma un papel muy importante las vías aéreas. Cada vez le ponen más importancia a esa parte de las vías aéreas. La estabilidad de los resultados a largo plazo, valorar a los pacientes después de varios años y tú calificarte como ortodoncista, cómo estás dejando a los pacientes, qué estabilidad le estás dando a los pacientes. Y obviamente pues, satisfacer la queja del paciente por lo que viene o el motivo de la consulta. La filosofía Roth-Williams es un sistema de diagnóstico y tratamiento basada en objetivos, que son los 7 objetivos que acabamos de ver, que están claramente establecidos, y el aparato ortodóntico ha de ser utilizado, tiene un papel secundario. Sin sombra de duda, facilitan nuestras tareas en el que sea diseñado para alcanzar estos objetivos. O sea, el aparato que nosotros utilicemos, de la prescripción que nosotros utilicemos, nos va a ayudar o nos va a perjudicar para poder o no lograr o alcanzar este tipo de objetivos que nosotros tenemos que cumplir al finalizar el tratamiento. Si ustedes no saben las cosas esenciales de sus pacientes, que sería la parte de diagnóstico, lo que es o se supone que debemos obtener, podríamos utilizar la mecánica más maravillosa del mundo y asimismo fracasar en nuestro intento por lograr un resultado decente, a pesar de ser eficientes movimientos sobre los dientes, y esto lo decía el doctor Ronald Roth. Entonces, yo se los comenté hace rato, tú puedes tener el mejor bracket, el bracket más caro, el más bonito, la mejor mecánica, pero si no haces diagnóstico y no sabes para dónde vas y no sabes qué tiene el paciente, nada va a servir de eso. ¿Por qué? Porque al final del tratamiento vas a fracasar con los objetivos de los tratamientos. Vamos a hablar un poco de algunos objetivos que tenemos que cumplir, que el primero es la estética facial y la estética oral. Y como decía el doctor Angle en 1907, todo lo que nosotros hacemos consciente o involuntariamente puede producir armonía o desequilibrio en los pacientes, puede producir perfección o daño, puede generar belleza o fealdad de las proporciones faciales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos extracciones cuando no están indicadas, cuando nosotros no hacemos las extracciones cuando están indicadas, cuando no hacemos un control vertical para cerrar una mordida abierta, cuando no hacemos intrusión del sector anterior para corregir una mordida gingival, todos nosotros podemos empeorar al paciente o lo podemos mejorar al paciente. Entonces nosotros tenemos que planificar desde un inicio qué es lo que le vamos a hacer al paciente y qué es lo que tiene mal para poder dejar un paciente lo mejor posible. La frecuencia con la que la ortodoncia causa daños faciales explica la tendencia actual de orientar los tratamientos facialmente. O sea, antes los tratamientos de ortodoncia se enfocaban meramente en posicionar los dientes y en dejar los dientes en la mejor posición, pero hoy en día trabajamos de afuera hacia adentro. Tenemos que valorar la estética facial del paciente y en base a la estética facial del paciente nosotros valorar los movimientos que vamos a hacer o el tratamiento adecuado que le vamos a hacer al paciente para mejorar la estética facial, y si no la vamos a mejorar, mínimo no empeorar esa estética de ese paciente. Por eso hoy en día hacemos diferentes tipos de trazados de tejidos blandos. Puede ser el trazado de Arnett, puede ser el trazado de Epker, puede ser el análisis de Powell, dependiendo de la técnica que ustedes manejen y de la prescripción, pero sí utilizar un análisis de tejidos blandos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar con la estética en la mente y con la función, porque la estética va de la mano de la función y la función va de la mano con la estética. Entonces, la parte de la estética se divide en macroestética, microestética y miniestética. La macroestética prácticamente es la cara de frente y la cara de perfil, y en esa parte nosotros tenemos que valorar las proporciones verticales. En teoría se supone que el tercio medio tiene que tener el mismo tamaño que el tercio inferior, o viceversa, el tercio inferior debería ser equilibrado al tercio medio. La longitud del labio superior, dependiendo si es hombre o mujer, 20 en mujeres, 22 milímetros en hombres, más o menos 2, dependiendo la proyección del mentón. Entonces es ahí donde trazamos una vertical subnasal, y trazar la vertical subnasal para saber la posición del labio superior, del labio inferior y la proyección del mentón, para saber si ese paciente le hago o no le hago extracciones, si a ese paciente me conviene una autorrotación mandibular para mejorar la proyección del mentón, o a lo mejor un avance mandibular para mejorar el perfil de ese paciente. Entonces, el analizar los tejidos blandos nos dan muchos datos para poder solucionar el caso clínico.
Entonces, necesitamos hacer análisis de tejidos blandos para poder diagnosticar a estos pacientes y ver qué es lo que está mal. Entonces, si nosotros podemos valorar los tejidos blandos, eso nos puede ayudar a determinar la mecánica que vamos a utilizar y cómo vamos a corregir ese tipo de maloclusión. Entonces, tenemos que valorar la parte de la oclusión, tenemos que valorar la parte del rostro para poder corregir esa maloclusión, dependiendo del perfil que tenga el paciente y la estética que tenga ese paciente. Una parte que tenemos que valorar también, que es la estética dentaria, y en teoría todas las prescripciones o todos los objetivos estéticos y estáticos es cumplir con las llaves de la oclusión. Recordando un poco las llaves de la oclusión, es la relación interarcos, el tipping torque, la ausencia de rotaciones, ausencia de espacios, obviamente con sus contactos interproximales, y una curva de plana, ya sea de 1 a 1.5 milímetros, dependiendo de la técnica que manejen, pero al finalizar el tratamiento nosotros deberíamos de cumplir esto. Lamentablemente, las llaves de la oclusión únicamente son objetivos estéticos y estáticos, no tienen función. Entonces, hay que agregarle la función para poder mejorar estos objetivos. No son malos, pero no cumplen no cumplen el 100% de los objetivos de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, nosotros tenemos que valorar dentro de los tratamientos de ortodoncia a qué posición vamos a dejar el incisivo superior, dependiendo de estomion superior, a qué posición vamos a dejar el incisivo inferior. Necesitamos dejar una zona neutra, tanto los labios, los dientes y la lengua tienen que estar en equilibrio, porque si esa zona entre los labios, dientes y lengua no se encuentra en el equilibrio y yo empiezo a ocupar el espacio de los labios, empiezo a ocupar el espacio de la lengua, con el tiempo eso va a generar una recidiva muy grande en los tratamientos ortodónticos. Corregir también la parte de las maloclusiones transversales. Eso es algo muy importante. Hoy en día se pueden corregir por completo. Ok, entonces hay que valorar todos los objetivos. Valorando la parte de la miniestética, es prácticamente la sonrisa de frente, y dice, una sonrisa agradable puede producir un aura que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes de la personalidad humana. Entonces, una sonrisa agradable te puede dar hasta trabajo, ¿no? Cuando es tu carta de presentación, para conseguir pareja, para conseguir trabajo, para conseguir algún puesto. Entonces, una sonrisa adecuada, una sonrisa agradable puede abrir muchas puertas. Y eso también lo tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque con la colocación de los brackets puedes mejorar o puedes empeorar la sonrisa del paciente. Tenemos que valorar la parte de la miniestética y tenemos que observar también la posición de los labios, del labio superior, el ancho del labio superior, el ancho del labio inferior. Tenemos que manejar algunos parámetros, dejar una sonrisa intermedia. Una sonrisa intermedia es cuando el paciente enseña el 100% de dientes y 2 milímetros de encía, que prácticamente serían las papilas. A su vez, esta mini estética se divide en estética rosa y en estética blanca. Entonces, los dientes deben de tener un ancho determinado, un largo determinado. La estética de la encía también es importante para tú poder alcanzar el 100% de la estética dental. No solamente con la colocación de los brackets, sino que muchas veces los casos ortodónticos se terminan con gingivectomías, con alargamiento de coronas o con restauraciones de cerámica o resinas inyectadas. Las características de la encía que tienen que cumplir, son 4 características básicas, y la primera es que el margen gingival de los centrales maxilares deben de estar a la misma altura. El margen gingival de los incisivos laterales debe de estar 0.5 milímetros más abajo que el margen de los centrales. El contorno gingival debe de seguir la línea de unión amelocementaria. La papila dental debe ser simétrica, de buen volumen, de buen tamaño, con buen color. Y eso todo lo tenemos que cumplir al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, ustedes ya saben que únicamente con un tratamiento de ortodoncia no puedes cumplir el 100% de los objetivos. Entonces, tenemos que valorar y tenemos que checar. Por eso se toman tantas fotografías de los pacientes riendo, sonriendo, para valorar la estética, macroestética, la miniestética
y la mini estética. Entonces, la primera característica es que los centrales o los márgenes de los centrales deberían de estar a la misma altura y los márgenes de los laterales deben de estar 0.5 por debajo del margen de los centrales y el canino. Eso es lo que buscamos. Puede ser de 0.5 a 1 milímetro. Entonces, aunque a veces coloques bien los brackets, a veces esa estética rosa no se consigue al 100% y tienes que echar mano del periodoncista para poder alcanzar estos objetivos de la estética. Pues ya habíamos comentado que el margen de los centrales debe estar a la misma altura, que el de los laterales debe estar de 0.5 milímetro por debajo del margen de los centrales. Otro objetivo de la filosofía Roth es buscar la oclusión funcional. Y lo que se busca dentro de la filosofía Roth es que OC y RC coincidan en un mismo punto, la oclusión mutuamente protegida y tener al paciente en una posición condilar estable. Eso es lo que se busca al finalizar el tratamiento. Entonces, hay casos o muchos casos que tú puedes colocar tus brackets perfectamente, tú puedes desprogramar al paciente, colocarle un guarda, dejar los cóndilos en posición condilar estable, dejar tu clase 1 molar, tu clase 1 canina, pero el paciente llega con desgastes de los dientes. Entonces, cuando a ese paciente tú le pides que haga protrusiva o que hagan lateralidades, chocan los dientes posteriores. Entonces, esos tratamientos no van a quedar estables. Tienes que reconstruirle y regresarle a ese paciente la función, porque si no, ese paciente va a generar puntos prematuros de contacto por la ausencia de guías anteriores, ya sea protrusiva o lateralidades. Entonces, vamos a platicar rápido del procedimiento de instrumentación. Lo primero que se tiene que hacer es tomar impresiones, pueden ser con alginatos, pueden ser con silicones por adición o por silicones por condensación. Dependiendo de dónde tú creas que vas a colocar el guarda, tienes que tomar 2 impresiones, ya sean 2 superiores o dos inferiores, dependiendo de dónde vayas a colocar el spleen natológico. Y si tienes platinas que no sean magnéticas, tienes que elaborar unos split cast. Entonces, preparas tus modelos, tienes el split cast. Ya que tienes tus modelos completamente preparados, ya tienes al paciente sentado en la unidad, le tienes que tomar un registro de oclusión habitual. El registro de oclusión habitual es como muerde el paciente en máxima intercuspidación. Y lo que tienes que observar es que la cera que tú utilices, por lo general debe ser cera extradura o cera rosa toda calibrada, de preferencia extradura, pero esta cera no tiene que sobresalir hacia los carrillos, porque si sobresale a los carrillos y toca los tejidos blandos, esa cera se empieza a deformar. Entonces no va a ser un registro fiable para poder hacer, checar la parte del CPI que ahorita vamos a platicar. Entonces, primero lo que haces para articular es tomar el registro de oclusión habitual. Se tiene que perforar la cera, o sea, tiene que haber un contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores en máxima intercuspidación. Posteriormente tienes que desprogramar al paciente. Hay muchas formas de desprogramar al paciente. Puede ser con estos aditamentos que se llaman hiperboloides, pueden ser con rollos de algodón, pueden ser con un aqualizer, puede ser con el Gelax, puede ser con un jig de Lucía, puede ser con el calibrador de Long. Con lo que gusten pueden desprogramar al paciente. Y prácticamente el desprogramar al paciente es fatigar la musculatura para poder tú manipular al paciente y tratar de conseguir una posición condilar estable. Posteriormente, ya que localizaste el punto prematuro de contacto o el fulcrum o un eje de apertura y cierre sin que exista un cambio del eje de eje condilar, tomas el registro de relación céntrica. Obviamente, pues en este caso se toma la Roth Power Centric, que es la céntrica de poder del Dr. Roth. Hay otras técnicas para poder tomar un registro de relación céntrica. Existe la técnica bimanual de Peter Dawson, existe la céntrica de poder del Dr. Robert Lee. Hay diferentes técnicas. En este caso, por la filosofía y por ser parte de la ortodoncia, utilizamos esta técnica. Entonces, esta técnica se utiliza una cera que se llama cera Dellar. Es una cera termoplástica. Más o menos tiene que estar como entre 53 y 56 grados para poderla manipular, este tipo de cera. Y posteriormente, ya que tomaste tus registros de cera, tienes que tomar el arco facial. El arco facial tiene una función muy importante que es posicionar o trasladar el plano oclusal en las 3 dimensiones del espacio. Entonces, hoy en día tenemos diferentes arcos faciales. Tenemos arcos faciales anatómicos y tenemos arcos faciales cinemáticos.
Los arcos faciales anatómicos son los arcos faciales de montaje rápido y los arcos faciales dinámicos o cinemáticos son los axiógrafos o pantógrafos. En este caso, hoy tenemos diferentes tipos de arcos faciales de montaje rápido. Este arco facial te permite orientar tu plano oclusal con el plano facial del paciente, con la línea media facial. Ese es un tipo de arco. Esta es una ventaja de este arco porque ya tiene posicionado la parte del láser para mejor posicionamiento. Entonces, a diferencia de los arcos que tienen olivas, este arco, la línea de referencia para articular tus modelos es la línea media facial. También tenemos el arco de montaje rápido que toma como referencia el plano de Frankfurt. Ustedes ya saben que tiene la parte de las olivas, tiene un estilete y esta parte del estilete debe de apuntar al punto orbital. ¿Ok? Entonces son los dos tipos de arcos faciales que manejamos dependiendo del tipo de rehabilitación. Muchos dicen, o algunos doctores cuando van empezando dicen que es muy tedioso hacer instrumentación y tomar los arcos, pero conforme hagas más instrumentaciones te vuelves más hábil y empiezas a tener menos efectos o te empieza a salir mejor. Entonces, posteriormente de la toma del arco facial tienes que articular tu modelo inferior. A diferencia de otros articuladores, en este tipo de articulador quitas el bite fork, que es esta parte de aquí, para articular tu modelo superior. Se utilizan unas bite tabs, que son unas bites de modelina, se colocan dos posteriores y una anterior. Le colocamos aquí un poquito de yeso para que el peso del modelo no te modifique la horquilla. Posteriormente colocas una porción de yeso en el modelo y colocas una porción de yeso en la platina y cierras el modelo, cierras la rama y algo muy importante es que el vástago tiene que estar en 0 milímetros para poder articular el modelo superior. Tienes que observar que el modelo embone perfectamente bien en las huellas de los bite tabs. Entonces ahí el vástago está en 0, el vástago tiene que estar en 0 para articular el modelo superior y para articular el modelo inferior tienes que compensar el espesor de la cera azul. Entonces en promedio le quitas 3-4 milímetros dependiendo del espesor de la cera. Esta mesa es especial para articular el modelo inferior, se llama mesa de montaje del modelo inferior, se voltea el articulador, colocas tu modelo superior, colocas tus registros de cera, tienes que embonar perfectamente el modelo, tienes que quitarle antes de articular perfectamente las burbujas a los modelos y las huellas de la cera no tienen que estar tan profundas para que calce perfectamente ese modelo. Si no encajara bien el modelo, tienes que ir rebajando, desvaneciendo un poco las huellas para que quede lo mejor posible ese montaje. Entonces, valoras, checas, posicionas bien tus ceras que no basculen, colocas tu modelo inferior que embone perfectamente en las huellas. Tiene que ser una reproducción completamente fiel a la boca del paciente para que este montaje sea verídico, sea real. Colocas una porción de cera en el modelo inferior, colocas una porción de yeso en el modelo superior, en el inferior, en la platina inferior, cierras la rama y la cintura se hace obviamente afuera para no manchar el articulador. Y posteriormente, ya que articulaste los dos modelos superiores y articulaste el modelo inferior, se despega el split cast y haces un chequeo del montaje. El chequeo del montaje es, coloca tus ceras azules, tus ceras de relación céntrica, levanta el vástago y vas bajando la rama y tiene que embonar perfectamente. Si no embona, algo quedó mal, o tomaste mal el arco facial, o el modelo no embonó en las huellas, o el modelo tiene burbujas, algo pasó. Entonces tenemos que valorar y es la forma de checar que el montaje esté bien hecho. Hoy en día los articuladores de este tipo manejan platinas magnéticas donde ya no tienes que hacer split cast. Entonces a esa platina magnética solamente le quitas el imán a la rama y levantas la rama y haces el mismo procedimiento únicamente para ver que esté bien articulado esos modelos. Posteriormente, ya que checaste valoraste el chequeo del montaje, pegas el split cast con cola loca y posteriormente te vas a otro articulador
que se llama CPI o MCD, dependiendo de qué articulador tengas. Por ejemplo, si tienes un articulador Panaden, se llama CPI. Si tienes un articulador AD2, se llama MCD. El CPI es el indicador de la posición condilar y el MCD es la medida de la distracción condilar. Los dos aparatos sirven para lo mismo, solamente que como son marcas diferentes, pues le cambian el nombre, pero el aparato, la función es prácticamente la misma. Entonces, es otro articulador aparte del articulador para hacer el montaje. Entonces, colocas tus ceras azules, colocas tus etiquetas, colocas etiqueta al lado derecho, etiqueta al lado izquierdo y la etiqueta transversal con tus ceras azules y marcas con azul, la cera azul, con papel de articular, lo haces lado derecho, lo haces lado izquierdo, la parte transversal, y el punto te tiene que quedar en el centro o en los primeros cuadros del centro. Y a ese registro se le llama registro de céntrica tentativa o tentativa de céntrica. Y a ese registro de céntrica se le llama céntrica activa. ¿Por qué? Porque tú estás manipulando al paciente, tratando de llevar esa posición o tratando de captar esa posición de relación céntrica. Entonces, para que este registro se tome como bueno, tiene que coincidir en el centro o dentro de los primeros 4 cuadros del centro para que se tome como bueno. Posteriormente colocas tu cera de oclusión habitual y lo ideal es que el registro de oclusión habitual y el registro de relación céntrica, los puntos coincidan en la misma posición. Eso es lo que buscamos en la mayoría de los pacientes. Entonces, igual, colocas lado derecho, lado izquierdo, la parte transversal, y lo que tú buscas es que el punto azul y el punto rojo estén en la misma posición. Eso es lo ideal. Cuando el paciente, el punto rojo no coincide con el punto azul, a eso se le llama distracción condilar. Entonces, cuando el paciente está en reposo, cuando los dientes no contactan, el punto azul representa la relación céntrica. En el momento que nosotros cerramos y choca un primer contacto y se desplaza la mandíbula, esto es lo que se desplaza el cóndilo. Entonces, el cóndilo se puede ir hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, dependiendo, pero normalmente se va hacia abajo y hacia atrás. Pero se puede ir dependiendo de cómo muerda el paciente, del grado de distracción condilar. Entonces, la discrepancia entre RC y OC se le conoce como distracción condilar o distracción condil. Aquí observamos el lado contrario. De este lado se observa más. Normalmente, del lado donde tienes mayor distracción es el lado donde tienes el punto prematuro de contacto. ¿Por qué? Porque se aumenta la dimensión vertical. Entonces, recuerden, lo ideal es que el punto azul y el punto rojo estén en la misma posición y en este caso pues, el paciente tiene distracción condilar. Esto te ayuda a determinar o es un auxiliar, es una herramienta auxiliar para determinar si el paciente lleva terapia de guarda o no, porque se saca un promedio del MCD, un promedio del CPI y dependiendo del promedio el paciente puede o no llevar guarda. Entonces se supone que, por ejemplo, si el paciente tiene promedio mayor a 1.52, el paciente lleva terapia de guarda, pero hay casos donde el paciente tiene un promedio menor a 2, pero el paciente tiene sintomatología, dolor de cabeza, dolor de espalda, chasquido, crepitaciones, desgastes, abstracciones. Entonces ese paciente, aunque no llegue al promedio, no se pase el promedio, ese paciente por sintomatología clínica debería de colocar guarda. Esto solamente es un auxiliar en la parte de diagnóstico. Entonces, posteriormente, ya que determinas que el paciente lleva terapia de guarda o que le vas a colocar un guarda, el guarda más o menos se utiliza de 3 a 5 meses. Si el paciente lo utiliza bien, entonces tienes que localizar el punto prematuro de contacto y lo tienes que clasificar dependiendo si es un contacto A, si es un contacto B o si es un contacto C. Y posteriormente, con estos flexímetros, calibrar el espesor que va a tener el guarda a partir del primer contacto. Entonces localizas el primer contacto y en el primer contacto colocas el flexímetro para darle el espesor del guarda a partir del punto prematuro de contacto. Posteriormente tienes que bloquear las zonas retentivas, ahí depende, o sea, donde tú creas que se va a atorar mucho el guarda, va a generar mucha retención, ahí puedes bloquearlo. Puede ser con yeso, Blancanieves, yo prefiero colocarle resina blockout, me es más fácil. Y posteriormente realizar el guarda. Entonces, en este caso lo hacemos enmuflado.
Realizamos el guarda con una cera rosa, toda estación. Lo vamos diseñando, lo vamos ajustando, lo vamos recortando. Hay varias formas. Hay quien lo hace con una hoja de cera, hay quien lo hace con 2, hay quien lo hace con 3. Hay quien hace un acetato y después le coloca el acrílico. Hay quien lo hace espolvoreado. En lo personal, yo prefiero hacerlo en muflado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes que aprietan o rechinan los dientes o que tienen bruxismo, las fuerzas de masticación pueden llegar hasta los 200 o 300 kilogramos de fuerza. Entonces, cuando es un guarda que es enmuflado, te es más fácil que aguarde las fuerzas de masticación, sobre todo en este tipo de pacientes. Entonces, vas marcando las cúspides de trabajo, lo vas desgastando, lo vas dejando plano. Posteriormente, ya que está con las cúspides de trabajo, tienes que darle una guía anterior para la protrusiva y tienes que darle las lateralidades, o sea, obviamente las laterales de la guía canina, y posteriormente realmente valorar si checan o chocan las cúspides de trabajo. Entonces, ya que está el guarda terminado, por lo general lo mando al laboratorio. El laboratorio es el que me enmufla el guarda, que es prácticamente el mismo procedimiento como si fueras a hacer una prótesis total. Entonces aquí ya está el guarda enmuflado y esto es lo que ya te entrega el laboratorio con las guías que tú le diste o que tú le diseñaste desde el articulador. Entonces posteriormente hay que estar ajustando el guarda hay que estarlo ajustando cada 7 días. Puedes echar mano de estos aditamentos que se llaman hiperboloides, donde el paciente hace ejercicios para poder generar un tono en los ligamentos, en la musculatura. Es un complemento a la terapia de guarda. Puede ser también terapia con láser. Puede ser terapia de frío y calor. Hay complementos para poder mejorar este tipo de terapias. En la fotografía de abajo vemos al paciente, tiene una oclusión habitual y después de la terapia del guarda queda así. Y ahora sí, en esta posición tengo que alinear los dientes y tengo que dejarle la clase 1 canina, la clase 1 molar, buen resalte, buena sabor mordida y la línea media en el centro. Entonces, esto es lo que cambió el paciente. Observen las fotografías cómo tiene muchos desgastes, tiene muchas fracciones. Es una paciente joven, pero sus dientes están muy desgastados. Y lamentablemente, el punto prematuro de contacto es la cúspide palatina del 7. He de ahí la importancia de colocar aparatología hasta el segundo molar. Yo entiendo que hay muchas técnicas y muchos doctores que no colocan tubos hasta los 7, pero los 7 por lo general son los que generan los puntos prematuros de contacto. Entonces también se tiene que tomar en cuenta dentro del tratamiento ortodóntico para poder dejar estables ese tipo de pacientes y evitar un punto prematuro de contacto que luxe el cóndilo y te genera una distracción condilar. Entonces, bueno, ahí observamos cómo de este lado no alcanzan a contactar los dientes, el punto prematuro es este. Esto es lo que ocasionó todo este desgaste en la parte de los dientes. Posteriormente, ya que termina el paciente con la terapia de guarda, se toma una céntrica, a este registro se le llama céntrica pasiva, se vuelve a hacer otro montaje. Entonces, esa es una terapia, una paciente antes de la terapia de guarda. Se le pide este tipo de radiografía. Entonces aquí observamos los cóndilos en esta posición, el cóndilo del temporal, el cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula, se luxa. Recuerden que tiene que llegar más o menos cóndilo con cóndilo, que es la posición articular. Aquí se luxa, aquí está el cóndilo de la mandíbula, aquí está el cóndilo del temporal, hay una luxación. Lo que se logra después de la terapia del guarda con esta paciente es que después de la terapia del guarda, contacte cóndilo con cóndilo. A lo mejor aquí es un poco más, se pasa ligeramente, pero es completamente diferente y aquí el tratamiento te va a quedar muchísimo más estable, porque estás tomando en cuenta la articulación y no solamente los dientes. Posteriormente, ya que el paciente termina la terapia de guarda, tienes que hacer una conversión cefalométrica. Y la conversión cefalométrica no es más que convertir la radiografía inicial del paciente con la que te llega en el diagnóstico a cómo quedó después de la terapia del guarda. Entonces realizas dos tipos de conversiones. Realizas una conversión abierta y realizas una conversión cerrada.
Entonces tienes las dos conversiones, conversión cefalométrica abierta y conversión cefalométrica cerrada. En la conversión cefalométrica abierta haces el BTO y en la conversión cefalométrica cerrada haces el diagnóstico de cómo te quedó el paciente. Entonces, la radiografía inicial que te trae el paciente, le haces la conversión cefalométrica con el promedio del CPI final, que sacas con el último registro de cera que le tomas al paciente, y aquí en todo esto le haces la parte del diagnóstico al paciente. Posteriormente también haces tu diagnóstico, haces tus trazados, Ricketts, Roth-Jaraback, los trazados que ustedes utilicen, haces tu BTO. Posteriormente a este paciente le hicimos técnica indirecta directamente en el montaje, para también mejorar la posición de los brackets, para generar un asentamiento, generar un control vertical únicamente con la pura colocación de los brackets. Entonces, así es como inicia el paciente. Esa es la prescripción original del doctor Roth, de la prescripción Roth. Un problema que se dieron cuenta cuando se empezó a utilizar tomografía es que el ápice del canino quedaba muy pegada al ápice del premolar por los 13 grados de tipping. Entonces lo que hicieron las demás prescripciones es modificarle y quitarle tipping al canino superior para que los ápices o las raíces no quedaran tan juntas, y son algunas de las modificaciones que se hicieron a la parte de la filosofía Roth, de la prescripción. Entonces, esta es la prescripción que utiliza Hyosen en sus brackets Hubit, tanto independientemente de los brackets que sean enfocados a Roth, porque Hyosen maneja Roth y maneja MBT. En este caso, bueno, estamos enfocando a la prescripción Roth. Tiene centrales 11 de torque, 8 laterales, en el canino tiene -2 y en los premolares tiene -7 y -7. En los molares tiene -10 y -14 y tiene una angulación de 0 grados en la parte del maxilar. En la mandíbula tiene de torque 0, -11, -17 en los premolares y -20 y -25 a nivel de los tubos de los molares. Entonces, esa es la prescripción Roth que maneja Hyosen. Lo maneja en diferentes tipos de brackets. Esos son brackets de cristal de zafiro. Esos son brackets cerámicos de autoligado interactivo. Y los mismos pacientes, igual después de la terapia de guarda, colocamos la aparatología. Estos son brackets de Hyosen de autoligado interactivo cerámico, que están todavía en tratamiento de ortodoncia. Ya no falta mucho para este paciente, pero los estamos manejando desde una posición condilar estable, y a todos los pacientes les hacemos este tipo de protocolos para diagnosticar adecuadamente al paciente. Se invierte mucho en la parte de diagnóstico. Inviertes tiempo, no es perder tiempo, inviertes mucho en la parte de diagnóstico con estos pacientes para que queden más estables. Igual esta paciente ya la hemos visto, después de la terapia de guarda, posterior se coloca la aparatología, ya estamos casi por retirar la aparatología en esta paciente. Conmigo es el tercer tratamiento de ortodoncia que se realiza, o sea, conmigo es el tercero. Previamente tuvo 2 tratamientos, en el primero le hicieron extracciones y en el segundo le hicieron stripping. Y obviamente pues todos los tratamientos los manejaron en oclusión habitual. Ustedes ya vieron cómo quedó después de la terapia de guarda. Era una paciente que tenía mucha sintomatología de chasquidos, tenía dolores de cabeza, le dolía el molar porque era el punto prematuro de contacto, y aquí ya la manejamos más estable. Estos son los brackets de autoligado interactivo metálicos, igual son muy buenos. Tenemos a esta paciente igual, primero su terapia de guarda. Después de la terapia de guarda, que más o menos lo utilizó 3 meses, ahora sí sus brackets. Y aquí ya casi por terminar, ya estamos en arcos trenzados, y aquí ya está la fotografía del día que se retiraron los brackets. Todavía se ve un poco inflamada la encía. Y bueno, haciendo como un paréntesis, recién entraron los brackets aquí a México, los brackets Hubit. El primer paciente, cuando me dieron los brackets a probar, pues fue mi esposa. Entonces fue mi conejillo de indias.
Entonces, esta es la fotografía ya el día que quitamos los brackets superiores y pues realmente son brackets muy buenos, hemos tenido muy buenos resultados manejando los protocolos adecuados, manejando, muchos doctores dicen, es que las tapas son muy frágiles o las tapas son muy débiles. No son débiles las tapas siempre y cuando tú utilices el instrumento adecuado para abrir las tapas. Cuando tú empiezas a agarrar un explorador, una sonda para abrir las tapas, obviamente, independientemente del bracket o de la marca, se vence. Entonces necesitas utilizar el producto adecuado para que este tipo de bracket sea, te perdure por mucho tiempo. Ok, entonces son brackets que han durado bastante tiempo y los resultados son muy buenos. Obviamente aquí el central debe ser más largo que el lateral, el canino debe estar a la misma altura que el central, ligeramente más abajo. Posteriormente vamos a hacer inyección de resinas. Ha de tener como una semana que le quité los brackets, pero pues digo, al final creo que está contenta. Entonces aquí ya tenemos la parte de los brackets, son brackets muy buenos, que de verdad, si no los han utilizado, dense la oportunidad de utilizarlos y seguramente si ya los utilizaron, les han de ver encantado. Pues espero les haya gustado la plática. Yo sé que fue una introducción, pero vimos más que una simple introducción, vimos muchos temas, entramos casi de fondo a la parte de la filosofía Roth. Entonces creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Alguien que tenga alguna pregunta para el doctor, alguna duda, por favor, escribirla aquí en el chat para leerla y resolverla en este momento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se deja el guarda de desprogramación? Dependiendo del paciente, pero en promedio un guarda se debe dejar de 3 a 5 meses. En un paciente, digamos, joven. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes adultos mayores. En mi caso me ha sucedido que llegan pacientes, por ejemplo, de 60 años, 65 años, y esos pacientes son pacientes que tienen dolores de cabeza ya crónicos, dolores de espalda, cuello, y esos pacientes pasan por todos los especialistas y al último llegan con el ortodoncista. Entonces, hay pacientes que han ido con el internista, que han ido con el médico general, han ido con el neurólogo y no le dan, no dicen, es que no entiendo por qué todo el oído, por qué tienes un zumbido. Ya hacemos todo el protocolo de instrumentación y hay casos en pacientes donde el problema es muy severo, donde hay casos donde ya hay que hacer una artrocentesis, porque ya son casos muy severos y ya muy avanzados. En esos casos hemos dejado el guarda hasta 8 o 9 meses, porque son casos muy severos y hay veces que el guarda ya lo dejas pues casi de por vida, que el paciente nada más lo utilice en las noches. En un paciente que no esté tan avanzado, en promedio se deja de 3 a 5 meses. Si lo utiliza las 24 horas del día, en promedio en 3 meses, prácticamente ya debe de estar desprogramado ese paciente. Ok. Le preguntan, doctor, ¿cómo determinamos los 1.5 de la distracción condilea? Me voy a regresar un poco a de la presentación para explicarles esa parte. Para valorar la parte de la distracción condilar, tú tienes, por ejemplo, esta, a ver, vamos a poner esto. Tú tienes esta parte del MCD y en este MCD tienes X y en este MCD tienes Zetas. X son horizontales y Z son verticales. Entonces, por ejemplo, tú tienes que medir la distracción de un lado, cuánto se desplaza el punto rojo del punto azul, porque la distracción condilar va de relación céntrica a oclusión habitual, no va de oclusión habitual a relación céntrica. Entonces, tú mides la distancia que se mueve el punto rojo del punto azul. Entonces, por ejemplo, por poner un número, X se movió -2 de un lado y abajo se movió 0 del lado derecho. Y del lado izquierdo, X se mueve, no sé, -2
y abajo se mueve, Z se mueve, vamos a ponerle 0, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, menos 2 y menos 2 te da menos 4. Entre 2, el resultado sería menos 2 de X, y Z, pues 0, y 0, pues, es 0. Entonces, tu promedio del CPI en ese paciente sería X menos 2, Z 0. Entonces, ahí tú ya llegas que tienes un promedio de 2 milímetros. Es la forma de hacer el procedimiento. Mande, doc. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Lo felicitan, Doc. Muchas gracias, ¿no? Pues ustedes por aguantarme un rato aquí en este webinar. ¿Alguna información que quiera agregar, doctor? Sí, estén pendientes en los próximos cursos. Esperemos ya pronto se reanuden la parte de los cursos de ortoimplantes y los cursos de colocación indirecta de brackets. En cuanto se puedan retomar ya esta parte de los cursos, ya se les dará la información y de verdad se pueden comunicar con los representantes de Hyosen. Si tienen algún caso que quieren que yo los pueda apoyar como asesoría sin ningún costo, con mucho gusto yo los apoyo. Nada más comuníquense con los representantes para que les pase mi contacto y podamos apoyarlos o ayudarlos en cualquier situación de algún caso clínico. ¿Cuál número? Por WhatsApp. Sí, pero que te lo mando. No, al chat. Ya, ok. Sí, les mando les paso mi número. ¿Ese número donde estaba el de marketing? Ahí sí. ¿Cuál es? El que me mandó por WhatsApp. ¿Me lo mandaste ahorita por WhatsApp? Sí, ok, permítanme un momento. 5539, a ver, es 5539 76 86 55. Entonces ahí con mucho gusto pueden pedir informes y de verdad no duden, yo con mucho gusto los puedo apoyar. Sí, ya se envió. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no hay dudas, por mi parte es todo. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Pues estén pendientes también para los siguientes webinars con los demás ponentes, con los demás profesores. Webinars muy, muy, muy buenos y con una información muy valiosa que vale la pena en estos tiempos, pues, que tenemos que quedarnos en casa. Pues muchas gracias, doctor, por su participación y como siempre un increíble webinar. Gracias a todos los asistentes. Les recordamos que en Hyosen Orthodontics estamos para ayudarlos en esta contingencia con nuestras promociones, con nuestros productos y sobre todo con educación continua. El Departamento de Educación Continua AIC le agradece su atención. Les dejamos justamente en el chat nuestra vía de comunicación vía WhatsApp para cualquier duda que tengan de algún producto y con mucho gusto un representante de su zona se pondrá en contacto con ustedes. Hasta luego, que tengan buena tarde.